Buenos días a todos. Es realmente un honor estar hoy representando a IJUDEFA, que es una asociación internacional de juristas de derecho de familia de habla hispana, para abordar un tema de tanta sensibilidad y urgencia como es la adopción internacional, sus implicancias en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Ante todo, quiero agradecer a la senadora Lucía Krexler, al profesor Juan de Dios Incunelli, por esta invitación a participar de este taller. Quisiera contarles un poquito de qué se trata IJUDEFA. Como les dije, es una asociación internacional de juristas de derecho de familia de habla hispana. Está integrada por más de 190 expertos, abogados, jueces, académicos en derecho de familia de 22 nacionalidades. La IJUDEFA nació en el año 2018 ante la necesidad de agrupar a expertos en derecho de familia y sucesiones para trabajar conjuntamente en las nuevas realidades de la familia y los retos legales que esta materia afronta en cada jurisdicción a nivel internacional. Entre nuestros objetivos se encuentra la cooperación con organismos internacionales y asociaciones nacionales. Somos observadores ante la Conferencia de La Haya y hemos trabajado en la identificación de los principales riesgos que enfrenta la adopción internacional y participado en debates internacionales sobre medidas de prevención. Del 4 al 8 de julio del 2022, en este carácter de observadores de la Conferencia de La Haya, fuimos invitados a participar del quinto encuentro de la Comisión Especial de La Haya sobre el funcionamiento práctico del Convenio sobre Adopciones Internacionales de 1993. En nombre de IJUDEFA estuvieron presentes la magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la doctora Rosalía Fernández Alaya, de España, y la juez de familia de Santiago de Chile, que también es juez de enlace de la Red Internacional para la Convención de La Haya de 1980, la doctora Claudia Paz Miranda, quien nos acompañará hoy en este panel exponiendo su experiencia en este encuentro. En abril del año 2025 también IJUDEFA fue invitado a participar en la conferencia sobre relocalización familiar internacional en ocasión de cumplirse los 15 años de la Declaración de Washington, que establecía pautas básicas para los procesos de relocalización internacional. En el carácter de presidenta fui invitada a participar de este encuentro, que realmente fue muy fructífero y de alguna manera quedamos con el compromiso de difundir esta declaración de Washington. También tenemos convenios de cooperación con distintas universidades, como la Universidad de Salamanca en España, la Universidad UNIR de España también. El 17 de marzo de este año también tuve el honor de ser invitada a exponer sobre esta problemática de las adopciones internacionales ilícitas en el marco de la Conferencia Internacional sobre Adopciones Ilegales celebradas en el Salón Ilia del Palacio Legislativo. Para preparar esa presentación tuve la cooperación de distintos miembros de IJUDEFA, de Chile, Argentina, Brasil, España, Ecuador y Alemania, y le he pedido a todos estos expertos que me acompañaron en su momento que hoy formaran parte del panel y pudieran explicarles en forma directa su experiencia en el tema de adopciones internacionales. Es así como tendremos un panel integrado por la doctora Claudia Miranda, como les dije, fue la que participó del quinto encuentro sobre el tema de la Convención de Adopción Internacional de 1993. También estará con nosotros Adriana Krasnov, que es una docente e investigadora de Argentina, Priscila Barbiero, abogada de Brasil, especialista en Derecho de Familia, y Marianela Maldonado. Marianela Maldonado es una ex juez de Ecuador,
que hizo un posgrado en Alemania y actualmente está ejerciendo el derecho en Alemania. Comenzaremos entonces por Claudia Miranda. La tenemos, voy a leerles el currículum, que lo tuve que abreviar por razones de tiempo. Claudia Paz Miranda es abogada de la excelentísima Corte Suprema y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Finisterra. Es juez de familia de Pudahuel, Santiago de Chile. Fue en el año 2023, hizo una suplencia como ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En el año 2025 hizo una diplomatura de coordinación de parentalidad y es académica de la Universidad de Chile, diplomada en familia en materia de Derecho Internacional Privado, de Derecho de Familia e Infancia. En el año 2025, o sea, hace muy poquito tiempo, Claudia fue nombrada juez de enlace al convenio de La Haya sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores de 1980. El año pasado hizo un curso especial para jueces iberoamericanos en Barcelona y, como les conté, en julio del 2022 fue observadora de la quinta comisión especial de La Haya sobre Convención sobre la Protección del Niño y Cooperación en materia de adopción internacional. Tiene publicado un libro sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes. Ha hecho numerosas publicaciones, expositor y participante en cursos, seminarios nacionales e internacionales y, por supuesto, miembro de AIPUDEFA. Le dejo la palabra a Claudia. Hola, muy buenas tardes a todos, o sea, perdón, buenos días. Aquí estoy con el cambio. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Patricia, Juan de Dios, y la verdad es que agradezco enormemente el hecho que podamos conversar de estas materias que a todos nos convocan y que tanto nos unen. Gracias a IPUDEFA por la oportunidad, y para mí es un verdadero honor el hecho de poder contarles la experiencia de Chile. Y no sé si Juan de Dios, por favor, me podrá permitir compartir pantalla, o si directamente ustedes me comparten el PowerPoint, como ustedes prefieran. Habilitada para compartir. Estás habilitada, si quisieras que lo pasamos, lo hacemos, pero estás habilitada para compartir. De hecho, ya está en Perfecto. ¿Ya la se pantalla. ve? ¿Sí? Perfectamente. Ah, perfecto, súper bien. Entonces, muchas gracias. Bueno, como ustedes ya bien saben y señaló Patricia, yo soy juez de familia de Santiago de Chile. Tuve el honor de participar como observadora en el taller que se hizo en el año 2022, y que esa parte la dejo reservada para el final de mi ponencia. Yo lo que les voy a contar es el actual panorama en Chile sobre la adopción internacional. Hemos tenido un tránsito lento, donde hemos transitado por distintas institucionalidades. Lo que además les tengo que contar, que no es fácil de resumir en una ponencia tan cortita, es que nosotros actualmente estamos con una ley, que es la 19.620, y a contar del próximo año, vale decir en un año más, empieza a regir una nueva ley que, por supuesto, modifica ciertos requisitos y establece nuevas figuras en términos punitivos de la adopción internacional, que es la 21.760, y todo esto es traspasado o está permeado obviamente por el convenio de La Haya. Por lo tanto, les tengo que hacer un paneo bastante rápido sobre esta institucionalidad. Primero, contarles que la adopción internacional, me parece que es siempre importante fijar un marco o una definición sobre lo que estamos hablando para los efectos de la legislación chilena, ¿sí? Para los efectos de la legislación chilena, la adopción internacional corresponde a la que se declara o se realiza respecto a un niño, niño o adolescente que ha sido declarado susceptible o adoptable, porque aquí modificó la ley, en el país de origen, en este caso Chile, y es adoptado por un matrimonio o persona. Matrimonio porque con la actual ley solamente se permite la adopción internacional respecto a matrimonio, y con la nueva ley esto se amplía a personas solteras, viudas o divorciadas, que pueden ser chilenos o no, con residencia permanente fuera de Chile, que va a ser el país de recepción, y este acto reviste las mismas características y produce los mismos efectos que la adopción constituida por personas residentes en el territorio chileno. Vale decir, la adopción se constituye acá en Chile, y ese niño que sale hijo de los adoptantes, y por lo tanto va a tener las mismas garantías en el nuevo país, toda vez que sale con un estado civil consolidado.
La ley anterior a la que yo les estoy contando, que es la 19.620, fue la 18.703, que duró 11 años, tuvo 11 años de vigencia, y fue la primera ley que reguló una modalidad, un tipo de adopción internacional, y que se refería principalmente a la salida de niños con fines adoptivos en el extranjero. Por lo tanto, aquí se autorizaba a los niños que salieran del país para que fuesen adoptados en un país extranjero, pero el problema que ocurre con esta modalidad, en primer término, es que muchas veces no se daba cuenta de la adopción que se produció en el extranjero y por lo tanto estos niños, hoy en día adultos, hasta el día de hoy persisten con doble identidad. Siguen manteniendo su identidad original acá en Chile, por lo tanto una afiliación y una nacionalidad. Respecto de esta otra nueva, de este nuevo Estado civil, nosotros no teníamos conocimiento. El problema es que hasta antes de esta ley del año 88, Chile no contaba con ningún tipo de legislación respecto de adopciones en el extranjero. Por lo tanto, era el escenario perfecto. Como todos saben, cuando las situaciones no están reguladas, no significa que no ocurran, sino que obviamente se buscan salidas alternativas, y hubo una serie de salidas del territorio nacional de niños de manera irregular, de manera ilegal, y lo peor de todo es que esto era una práctica absolutamente recurrente donde participaban privados y también algunas entidades estatales. El problema de esta situación, además de la ilegalidad, del desgarro que significaba para las familias, como recién se contaba por los panelistas anteriores, es que estas situaciones hasta el día de hoy no han encontrado una solución, y lo cierto es que hoy en día existen cientos de niños, los cuales las madres siguen buscando a estos niños porque en su momento se les dijo que estos habían nacido muertos o que habían fallecido a los pocos minutos de nacer, o otras derechamente, aprovechándose la vulnerabilidad de estas mujeres, se les hacía firmar ciertas salidas del país o que se les cedían los cuidados a ciertas familias y posteriormente eran sacados del territorio nacional. Esto conllevó que se iniciara una investigación por parte de un ministro en visita, por parte de la Corte de Apelaciones en su momento. Un ministro en visita significa que hay un ministro de Corte dedicado exclusivamente a conocer de estas materias, y que se ha iniciado una investigación que claramente con el tiempo se ha ido aumentando. Ha facilitado el encuentro y las búsquedas, las redes sociales, organizaciones no gubernamentales, pero lo cierto es que esta es una herida que nosotros como país tenemos hasta el día de hoy y que no está del todo saldada. Chile, uno de los principales obstáculos que presenta esta investigación, como esto fue ocurrido hace mucho tiempo atrás, tiene que ver con la tipificación del delito, tráfico infantil o desapariciones forzadas. Chile sí cuenta con legislación para los efectos de la trata y por lo tanto, y también con distintas tipificaciones dentro de las leyes que ahora sí tenemos. Otro antecedente importante para nuestra regulación en materia de adopción internacional es la Convención de Derechos del Niño, que Chile forma parte de esta desde el año 1990. Nosotros no hicimos reserva del artículo 21, por lo tanto nosotros entendemos y aceptamos la adopción internacional y por lo tanto asumimos íntegramente el artículo 21, que dentro de las características o los parámetros más importantes tiene que ver con garantizar el conocimiento de las personas que participan en este procedimiento, con conocimiento de causa, asesoría cuando corresponda. Se entiende y se aplica absolutamente la subsidiariedad, tanto en la actual ley como la que va a empezar a regir en el año 2025, la subsidiariedad de la adopción internacional, y que esto no puede estar sujeto a beneficios económicos, salvo obviamente algunas excepciones. La actual legislación, como les he venido contando, que es la 19.620, va acompañada también de un reglamento y la Convención de La Haya. Esta ley, que es la que nos regula hoy día, y perdonen que haga tanto el hincapié porque después me voy a pasar al segundo escenario, que es la ley que va a comenzar a regir un año más, crea un solo tipo de adopción. Anterior a esta legislación nosotros teníamos la adopción simple y la adopción plena. Hoy solamente tenemos un solo tipo de adopción, lo que también da mayores resguardos y garantías desde el punto de vista de la legalidad también del procedimiento y de fijar un nuevo estado civil a este nuevo hijo. Reconoce entre la adopción si es adoptada a personas que residen en Chile o en el extranjero, y aquí hago el hincapié en cuanto a la residencia, no a la nacionalidad, porque a nosotros lo que nos hace la diferencia o lo que efectivamente conlleva la diferenciación entre adopción nacional o extranjera tiene que ver con la residencia. También se penalizan diversas conductas, regula la adopción internacional, fija un organismo estatal como autoridad central, que en este caso es el Servicio de Protección Especializada. De aquí en adelante yo me voy a referir al servicio solamente porque el nombre es muy largo, y establece un orden de prelación al momento de tener que elegir a una familia adoptiva para este niño. La prelación está dada actualmente en primer término para matrimonios
que residan en Chile, el seguro don de prelación, y aquí la subsidiariedad está dada solo para matrimonios que residen en el extranjero, por lo tanto personas solteras actualmente o divorciadas no pueden no pueden solicitar la adopción de niños residentes en Chile. Y el tercer orden de prelación está dado para solteros, viudos y divorciados que vivan acá en Chile. Luego está el reglamento 944, que me voy a referir un poquitito más adelante respecto de él, y la Convención sobre Protección de Derechos del Niño y Cooperación Internacional, que tiene 3 puntos importantes sobre los cuales se basa nuestra legislación y que básicamente tiene que ver con los resguardos y garantizar que las adopciones internacionales sean en beneficio del niño, respetando sus derechos fundamentales. Tiene que existir un sistema de cooperación entre los estados contratantes, y esto es fundamental para impedir traslados y retenciones ilícitas. En la medida que existe cooperación y comunicación, se disminuye notoriamente y fundamentalmente las adopciones irregulares o ilegales. Y finalmente, también como un elemento de resguardo y de evitar también situaciones irregulares o ilegales, está el reconocimiento de las adopciones que se hagan entre los estados contratantes. Para este cumplimiento se debe designar una autoridad central o autoridades públicas debidamente autorizadas. En el caso de Chile, como yo ya les adelanté, las adopciones que se constituyen acá, el niño sale absolutamente con un estado civil nuevo que tiene que ver con que es hijo de estos padres requirentes. En cuanto a los requisitos de adopción internacional, de acuerdo a la nueva ley, nuevamente se consagra la subsidiariedad respecto a la adopción nacional, y esto cómo se consagra y cómo se materializa a través de un certificado que tiene que emitir la autoridad competente o la autoridad central, señalando, acuérdense que estamos en la actual ley, que no hay matrimonios dispuestos en Chile a adoptar ese niño, y por lo tanto se debe recurrir o se puede recurrir a la adopción internacional. Hay ocasiones puntuales donde se puede preferir una adopción internacional versus la nacional. Por ejemplo, si existiese una situación de salud o el interés superior de ese niño en particular, amerita que ese niño tenga como preferencia la adopción en el extranjero. Solamente pueden adoptarse respecto de cónyuges no residentes en Chile que cumplan los requisitos de edad, por ejemplo, 25 o 60 años. Los requisitos de edad después fueron modificados, pero esto tiene que ver también con evitar situaciones de que personas muy mayores puedan adoptar niños con la finalidad de poder utilizarlos como elementos de compañía o de ayuda o de servicio. También en el caso de los matrimonios se pide un plazo no inferior a 2 años, salvo el caso de infertilidad, que en este caso se puede reducir el plazo. Tienen que tener más de 20 años de diferencia con el niño. Esto también es resguardo y protección del niño para evitar situaciones de exposición a alguna situación de algún eventual peligro. Y tiene que haber sido declarados idóneos por parte del país de recepción, es decir, donde va a vivir ese niño. Una cuestión importante que también tiene que ver, si bien es cierto, este seminario tiene que ver con la ilegalidad de las adopciones, me parece también importante, y en este caso me voy a hacer también cargo al final de la ponencia a propósito de la reunión de la Haya, lo importante que es el seguimiento que se produce una vez realizada la adopción. A mi juicio, la adopción propiamente tal comienza a existir y a vivir más allá de la sentencia una vez que el niño llega a su nuevo país de residencia. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente ahí va a comenzar la convivencia, la adaptabilidad de este niño en este nuevo entorno, y es ahí donde se pueden producir situaciones que pueden conllevar la frustración de una adopción, dejando a este niño nuevamente en una situación de una especie de limbo jurídico y también un limbo social, y donde después no sabemos si es mejor traer nuevamente al niño a este país de origen, mantenerlo en el de recepción, o por otro lado también se genera una situación de vulnerabilidad que también lo puede poner a nuevas situaciones de riesgo a ese niño. Por eso es importante el seguimiento. En cuanto a la adopción internacional respecto a la nueva ley, Chile establece, y también a modo de resguardo y evitar situaciones irregulares y fraudulentas, solo va a proceder respecto a los países que son parte del Convenio de la Haya o con los que Chile haya suscrito un tratado sobre adopción y que por supuesto esté vigente. Regula 2 modalidades. Chile ahora va a ser reconocido, que inicialmente era solo reconocido como estado de origen, vale decir que los niños salían del territorio nacional para trasladarse a un nuevo estado, el estado de recepción. Ahora somos tanto estado de origen como estado de recepción, es decir, recepcionaremos niños que vengan de otros países. Para los efectos del convenio se fija una autoridad central que es el Servicio Nacional de Protección Especializada. Las adopciones internacionales no procederán pagos o contraprestaciones, salvo excepciones que la ley contemple y que principalmente tiene que ver con inscripciones, trámites administrativos o eventualmente algunas traducciones. Tiene que haber un registro, esto también con la finalidad de evitar
designaciones o preferencias respecto de una familia respecto de otra, tiene que haber un registro tanto para la familia como para las adopciones constituidas. Se consagra el principio de inseparabilidad de hermanos y si no es posible, el tribunal debe velar porque este vínculo fraterno se mantenga. Una vez practicada la inscripción de nacimiento, se debe certificar que la adopción internacional se realizó de acuerdo al ordenamiento jurídico y de acuerdo a la convenio, y esto también es una garantía para evitar situaciones fraudulentas y de ilegalidad, y tiene que existir un programa de acompañamiento de al menos 4 años, es decir, pasamos de 1 año a 4 años, con informes anuales. ¿Qué pasa con nuestros niños cuando se van a vivir al extranjero? Vale decir que Chile actúa como estado de recepción. Aquí está, perdón, creo que me salté una lámina. Origen. Aquí me parece importante y fundamental cuando Chile actúa como estado de origen, vale decir los niños se van a ir a vivir al extranjero, que las familias que pretenden adoptar tengan claro el perfil de los niños que están siendo postulados a adopción internacional, porque esto claramente tiene que ver con las expectativas por una parte y ajustar los criterios de realidad. En el caso de Chile, y probablemente esa es la realidad de muchos países de Latinoamérica, el promedio de edad de los niños que se van en adopción al extranjero son de 7 años y en general son grupos de hermanos. Cuando se van en adopción niños menores de 7 años, promedio 5 años, es porque presentan problemas de salud o pertenecen a un grupo de hermanos y que por lo tanto ahí el promedio baja. Los niños que en general son perfil y que son postulados a adopción internacional, dada su edad, son niños que han tenido una larga historia de vulneración de derechos asociada a situaciones de abandono, situaciones de negligencia. A veces presentan también problemas de trastorno, o sea, trastornos de conducta y de apego. Y esta situación tiene que ser reconocida y conocida por los futuros padres adoptivos para evitar la frustración de que se frustren las adopciones. Nuevamente se consagra la subsidiariedad de esta figura y los requisitos que deben cumplir las personas que quieren adoptar están entre 25 y 70 años, con una diferencia de 20 a 52 años. Esto tiene que ver porque claramente tiene que existir una diferencia etaria respecto de los niños, con la finalidad de que estos puedan ser cuidados harto tiempo por su familia que está solicitando la adopción. Tiene que existir una certificación que cuentan con los medios para poder hacerse cargo de los niños desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista económico. La ley consagra una serie de delitos y consagra también una serie de figuras penales en la medida que no se cumplan con estos requisitos. Y en cuanto a la documentación extra que deben acompañar estos solicitantes, me parece importante y hacerles saber que aquellos futuros padres que quieran adoptar niños chilenos y no hablen el idioma español deben acreditar a través de un certificado que manejan esta lengua de un nivel básico. Si es una persona lo tendrá que acreditar eso, si es una pareja al menos uno de ellos, y también tienen que tener un curso de preparación de parentalidad adoptiva, esto en atención al perfil de que los niños son adoptados. Además, también tienen que señalar expresamente si aceptan o no que estos niños en un futuro tengan contactos post-adoptivos. Esto tiene que ver con que se quieren mantener los vínculos fraternos cuando los hermanos no son adoptados, y porque además estos niños que ya son un poquito más grandes obviamente tienen recuerdos, en este caso de Chile, y sus figuras de apego, si es que las tuvieron, y que por lo tanto también desde el punto de vista de su salud mental y también del derecho a la identidad es importante mantener estos vínculos. Ya les hablé sobre la inseparabilidad de los hermanos y lo importante que es el seguimiento. Cuando Chile actúa como estado de recepción, vale decir, son niños extranjeros que se vienen a vivir a Chile, este trámite se hace principalmente ante la autoridad central. Se necesita contar con un certificado previo de que efectivamente esa adopción se hizo conforme a la legislación extranjera, vale decir, al estado de origen en este caso. Y además también es importante ver la situación de la nacionalidad de los niños. Si los solicitantes son padres chilenos, va a ser mucho más fácil la adopción, y si son padres extranjeros residentes en Chile, habrá que ver su propia legislación para los efectos de que ese niño tenga la nacionalidad de al menos de uno de los padres. En cuanto a otras normas relevantes, se incorpora en esta ley los contactos post-adoptivos voluntarios, está el procedimiento de búsquedas y orígenes administrativos, se contemplan delitos y prohibiciones, como por ejemplo requerir beneficios económicos, hacer entregas directas de adopción, y cualquier otra situación que vaya en contra de la actual normativa y que vaya también en contra de los principios que se establecen en el convenio de la ANI. Por otra parte,
en cuanto a mi experiencia, que me tocó estar como observadora en el año 2022 junto a otra jueza de familia de España, contarles que la reunión, nosotros en calidad de observadores, al JUDEFA me refiero, teníamos derecho a voz, más no derecho a voto, participamos activamente en los distintos ejes temáticos que se propusieron. Contarles muy en síntesis, porque fueron 5 días de mucho trabajo muy intenso, que los ejes temáticos versaron sobre cuatro temas importantísimos y que tienen que ver justamente con lo que se está discutiendo y estamos conversando ahora. En primer término, las herramientas para prevenir y combatir las prácticas ilícitas de la adopción internacional. Esto se refirió principalmente a las comunicaciones que tienen que existir de manera directa y fluida entre las distintas autoridades centrales, entre los distintos organismos que han sido debidamente acreditados, estandarizar y uniformar la información que se requiere respecto del niño como respecto de las partes. Aquí también se hizo mención a la delgada línea en que existe cuando uno solicita y requiere información, en que uno necesita muchísima información porque claramente estamos hablando del traslado de un niño y la protección de este, y por otro lado también respetar la propia privacidad de esta familia que desea adoptar y tampoco que este exceso de información que se debe solicitar sea un desincentivo a las familias para querer seguir adoptando. Entonces también ahí se habló sobre esta delgada línea entre la protección y también el respeto a estas familias. Por otra parte, la importancia, y vuelvo a repetir, de las comunicaciones y la estandarización de la información que se debe solicitar. Yo al final de la ponencia están todos los links de sitios oficiales con las conclusiones y las sugerencias que se hace por parte de la Haya. Acceso a la información de los orígenes, esto es fundamental como derecho como resguardo al derecho a la identidad y también como un derecho del niño a conocer cuáles son sus orígenes, y en ese sentido los Estados partes se deben comprometer a guardar esta información. Hoy en día con las tecnologías es mucho más fácil y mucho más accesible y además mucho más duradera el acceso y guardar la información. Cuestiones relativas a la posadopción, esto también tiene que ver con los fracasos de las adopciones. Se pudo constatar en esta reunión que no existía mayor información y tampoco estadística, si bien los números son muy mínimos respecto a las adopciones fracasadas. Lo cierto es que aunque fuese una, igualmente se tiene que investigar y obviamente tener un procedimiento respecto de estas situaciones cuando ocurren, por lo que yo les señalaba anteriormente, no es lo mismo una adopción fracasada en el mismo territorio, en el territorio nacional, que en el extranjero, porque ese niño queda absolutamente a la deriva y por lo tanto se vuelve a producir una situación de grave vulneración de derechos y dejándolo además mucho más vulnerable y también expuesto a situaciones de riesgo mayores. También se habló sobre las adopciones simples y abiertas y en el caso de las abiertas lo que significa mantener contactos post-adoptivos. Ahí están todos los links que me parece que son importantes que ustedes puedan conocer y que les pueden servir como referencia al momento de seguir el trámite legislativo en el que están. Algunos modelos que les pueden servir a ustedes que tiene que ver con la legislación nacional de Chile, y para mayor facilidad les dejé al comienzo de esta audiencia, que no lo dije, está el código QR para que puedan escanear de manera mucho más fácil y tener la ponencia completa. Eso es por mi parte y nuevamente agradecerles la oportunidad de explicarles cuál es el panorama legislativo y cuál es el origen también del panorama legislativo en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, clarísima como siempre. Muy interesante saber cómo es y cómo está legislada la adopción internacional en Chile, sobre todo para nosotros argentinos, y tu experiencia en el encuentro de la conferencia de la Haya. Así que mil gracias. Ahora vamos a escuchar a Adriana Krasnov. Adriana Krasnov es argentina, es doctora en Derecho, investigadora independiente del CONICET, es docente, categoría 1 de programas de incentivos, está con una certificación de posgrado, magíster en Ciencias Sociales, abogada especializada en Derecho de Familia, carrera de especialización en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es miembro del directorio de la carrera de doctorado de la facultad, es subdirectora del Centro de Investigación de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, directora y codirectora de proyectos de investigación. Fue designada por la Universidad Nacional de Rosario
como docente distinguida por la Facultad de Derecho en julio 2025. Es docente de grado y de posgrado, profesora titular de Derecho de Familia, autora de libros, capítulos de libros y artículos, es presidenta de APUFRA, que es la Asociación de Juristas de Derecho de Familia de la República Argentina, y es directora, junto con la doctora María Girard, de la revista Derecho y Familias, una apertura a la interdisciplina, que es una revista de APUFRA editada y publicada conjuntamente con la Universidad de Rosario. Escuchamos a Liana. Acaba de compartir el... Está muteada. Abre el micrófono, por favor. Ahí acaba de compartir. No se te escucha, Adriana. ¿Ahora sí? Y perfecto. Bien, perfecto. Bueno, perdón, disculpen. Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de brindarme este espacio para participar junto con miembros de AIJUDEFA de este taller de consulta, reflexión, trabajo sobre adopciones internacionales, especialmente en las personas de Juan de Dios y de Patricia, y de compartirlas con amigas de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. En lo que a mí respecta, me voy a referir a la adopción internacional en Argentina y este gran deber a cumplir por parte de Argentina, que es el deber de cooperar por parte de las autoridades nacionales, y esto se corresponde con el cuadro de situación de mi país y sobre el cual me voy a referir. En primer término, destacar que, como oportunamente lo dijo Claudia y de forma genérica, uno puede decir que la adopción internacional se presenta cuando una niña o un niño residente en un estado es adoptado por una pareja o persona sola con domicilio o residencia habitual en otro. Tanto en la adopción nacional como en la adopción internacional, el pilar que fundamenta su viabilidad es garantizar el derecho a vivir en familia de toda niña, niño o adolescente cuando el mismo se encuentra cercenado en el marco de su familia de origen. Siempre pensarlo como camino subsidiario, pero como vía posible de efectivizar este derecho. Tener en cuenta que en esta línea se cuenta con el Convenio de La Haya del 29 de marzo de 1993 de protección del niño y la cooperación de la adopción internacional, del cual el Estado argentino no es parte, y sobre el particular me voy a referir, en donde en este convenio se establecen y rescato como fines primarios priorizar el interés superior del niño a través de un sistema de cooperación entre los estados, transparencia de los procesos de adopción internacional, estabilidad de los vínculos filiatorios y el principio de subsidiariedad, en el sentido que los estados partes de este convenio deben, después de agotar la posibilidad de permanencia del niño en la familia de origen, optimizar sus políticas de acción a los fines de propender a una adopción nacional, pero también tener en cuenta, y como lo dicen las guías de buenas prácticas, la guía número 1 de buenas prácticas del Convenio de La Haya, siempre y cuando este camino no produzca daños a la persona del niño, y siempre tener como camino posible la adopción internacional. En este contexto, quiero primero hacer hincapié en las dos clases de adopción internacional, porque esto incide y mucho en el derecho argentino. Tener en cuenta que tenemos dos variables, como es la adopción saliente y la adopción entrante. Cuando nos referimos a la adopción saliente, refiere a la niña, al niño o el adolescente con domicilio en la República Argentina, que no pueden ser adoptados por personas con domicilio en el extranjero. Esto está enfáticamente claro en nuestro sistema interno y está
resaltado también en la reforma del Código Civil y Comercial, que ya tiene su tiempo de duración, este año cumple sus 10 años de vida, en el artículo 2635 del Código Civil y Comercial. Pero sí resulta viable la adopción entrante. La adopción entrante se trata de personas con domicilio en la República Argentina que deciden iniciar el camino de la adopción en el extranjero. Está admitida, hoy podemos decir con total convicción, por su reconocimiento expreso en los artículos 2636, 2637 y 2638 del Código Civil y Comercial de la Nación, y al mismo tiempo cabe hacer referencia dentro también del Código al deber de cooperación jurisdiccional de las autoridades judiciales argentinas, que de modo genérico está consagrado. Diana, perdóname, no está pasando el PowerPoint, no sé si vos lo estás pasando. Yo le estoy pasando. A mí me aparece reflejado, ¿ahí no lo están viendo? Solo estamos viendo la primera hoja. Aquí A técnicamente ver, le vuelvo, explican. Trate de dejar de compartir, comparta la pantalla de su computadora completa, no solo el PowerPoint, si puede. ahí lo están Sí, viendo. ahora sí, perfecto. Ahora sí. ¿Y Sí, corre muchas bien? gracias. No, Perfecto, por gracias. favor, disculpen. Bien, como les decía, y aquí tienen expuesto la distinción entre la adopción saliente y la adopción entrante, y cómo venía concluyendo en relación a esta filmina, el Código Civil y Comercial de la Nación recepta la adopción internacional entrante en sus artículos 2636 a 2638, y tenemos un deber genérico de cooperación jurisdiccional de las autoridades judiciales argentinas proclamado en el artículo 2611. Para poder contextualizar esto, tenemos, y desde una interpretación sistémica que debemos hacer, tenemos que ver cuál es el estado del arte en la Argentina, en qué situación nos encontramos. Primero, tener en cuenta que tenemos un único tratado internacional vigente que recepta el Instituto en su artículo 23, que es el Tratado de Montevideo de 1940. Argentina no es parte del Convenio de la Haya, no es parte de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de adopción de menores, es Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño, pero como bien señalaron la senadora Crexel y la diputada Banfi, no, el Estado argentino hizo oportunamente al momento de aprobar la Convención de los Derechos del Niño incorporada al derecho interno en el año 1990, una reserva respecto a los incisos B, C, D y E del artículo 21, con fundamento en las expresiones que fueron volcadas tanto por la senadora y por la diputada. Y comprendo y adhiero a los términos de que la situación hoy en Argentina es diferente y tenemos que analizar el cuadro de situación de modo distinto. Si bien todavía nos encontramos con tribunales nacionales que manifiestan su total rechazo a las adopciones internacionales o que ponen reparos a las adopciones entrantes por considerarse autoridades no competentes para emitir los certificados de aptitud para adoptar, sí debemos decir que nos encontramos frente a otro escenario desde la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Aquí tenemos, acá les traigo a consideración, no me voy a detener en la lectura por una cuestión de tiempo, estos artículos a los cuales hice referencia, artículos 2636 a 2638. En primer término, quiero destacar del artículo 2637 el reconocimiento expreso de las adopciones internacionales entrantes, y rescatar del artículo 2638 la viabilidad de la conversión de la adopción internacional otorgada en el extranjero en plena cuando se ajusta a los presupuestos de procedencia de este tipo adoptivo,
de acuerdo a nuestro régimen interno cuando media el consentimiento de los pretensos adoptantes y de el adoptado, adoptada, y cuando se trata de personas menores de edad, también con la representación complementaria del Ministerio Público, teniendo en cuenta en todos los casos que de ser posible se deben preservar los vínculos con la familia de origen, así como también está previsto esto en el régimen interno para las adopciones nacionales. Tener en cuenta que no se trata de un reconocimiento directo y que esto exige un proceso de conocimiento en sede judicial. Y aquí es el problema en el cual nosotros nos encontramos frente a la uniformidad que se va consolidando en nuestra justicia, pero que todavía no es total. Y traigo aquí a consideración un fallo que entiendo que es ejemplar y que crea un modelo o pauta a seguir de aquí en adelante, que es un fallo que en instancia de Cámara, más concretamente de la Cámara Nacional en lo Civil Sala K, del 28 de diciembre de 2021, hizo lugar a el otorgamiento de una certificación de aptitud para adoptar por parte de la parte actora que pretendía adoptar a un niño en Haití, estado parte del Convenio de La Haya. De acuerdo al derecho de este país, el artículo 7 de la Ley de Adopción exige la presentación de un certificado emanado por autoridad competente en el cual certifique la aptitud de del pretenso adoptante. En este contexto, el tribunal que intervino en la instancia de grado entendió que la cuestión excedía su ámbito de competencia y que esto tenía que ser derivado al Registro Único de Aspirantes a Guarda Preadoptiva, el RUAGA, y que debía delegarse esta cuestión. La actora apela y entre sus agravios justamente expresa que el ámbito de actuación de Irruaga se limita a las adopciones nacionales, agrega que la no admisión de recurso importaría una denegación de justicia y en este contexto la Sala K de la Cámara Nacional en lo Civil revoca el pronunciamiento de grado. Esta revocación del pronunciamiento de grado se corresponde con la recepción expresa de la adopción internacional entrante en nuestro país en los artículos 2636 a 2638 de nuestro Código Civil y Comercial, y al mismo tiempo desde una mirada sistémica, la propia Cámara entiende que la República Argentina, ante la ausencia de una autoridad específica que emita estas certificaciones, debe dar conocimiento a la justicia y es la justicia el órgano competente para producir la prueba necesaria a los fines de poder determinar la aptitud de quien pretende adoptar en el extranjero y extender la correspondiente certificación. De esta manera, se ve efectivizado el derecho de acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y fundamentalmente el derecho de toda niña, niño o adolescente a vivir en familia. En esta misma línea, quiero traer a consideración también del mismo año un fallo también de Cámara, pero de la Sala H, en donde vuelve a enfatizar esta cuestión de que el ROAGA no es la autoridad competente para evaluar la idoneidad de los adoptantes que tramitan una adopción internacional entrante. Al mismo tiempo, destaca y rescata que el camino judicial es el camino que habilita la definición de lo que el país que va a otorgar la adopción solicita, que es definir las aptitudes de los adoptantes. En función de lo expuesto,
y dado el cuadro de situación de nuestro país, conforme al estado del arte que les relaté, planteo como reflexiones y desafíos. En la doctrina de mi país, la tendencia dominante interpela a las autoridades judiciales a cooperar en los procesos de adopciones internacionales entrantes. En esto podemos encontrarnos con uniformidad de criterio si recorremos la literatura jurídica interna. En esta línea, los precedentes compartidos, a mi modo de ver, instalan un esquema de modelo seguimiento que al hilo de la ejemplaridad deben motivar el pronunciamiento futuros en igual sentido. Las adopciones internacionales entrantes están legitimadas en el derecho argentino. En esta sintonía destaco la presentación de proyectos de ley en los cuales prevén la posibilidad de introducir dentro del artículo 2635 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que nos permite dejar en claro que las adopciones entrantes salientes tienen una traba en el sistema interno, introducir un párrafo que abra la posibilidad de instar y reconocer expresamente y exigir expresamente el deber de cooperar en los procesos de adopción. Esto está plasmado en el proyecto de ley 3328 que ha sido presentado en la Cámara de Diputados en el año 2019. Propiciar la ratificación del Convenio de La Haya y en este escenario, como lo dijo en su oportunidad la senadora y lo replicó la diputada, cabe preguntarnos si corresponde conservar la reserva de los incisos B, C y D del artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño en el contexto actual. Muchísimas gracias. No, es interesante saber que el proyecto que mencionó Adriana es de la diputada que habló precedentemente, así que bueno, no realmente. Vamos a dar paso ahora a Priscila Barbiero. Priscila Barbiero es abogada de Brasil. Tiene una maestría en Derecho de Familia, es presidenta de la Comisión de Alienación Parental de IBDFAM. IBDFAM es el Instituto Brasilero de Derecho de Familia, es coordinadora de la obra Derecho de Familia en Casos del volumen 1, es abogada, ejerce la profesión, es miembro de ICUDEFA y autora de numerosos artículos. Priscila, además habla muy bien el español, Priscila, así que le agradecemos su participación en este evento. Gracias, muchas gracias, Patricia, pero mi español no es muy bueno, ¿no? En fin, es una alegría, un honor estar aquí compartiendo reflexiones sobre un tema tan sensible y desafiante como las adopciones internacionales. Muchas gracias por la invitación. Bien, voy a hablar bastante rápido sobre un panorama muy breve sobre el tema, algunos problemas y soluciones posibles. En Brasil, las adopciones de niños o adolescentes que residen en un país diferente a de los adoptantes deben seguir obligatoriamente las disposiciones de la Convención de la Hacha de 1993 sobre adopciones internacionales, del cual Brasil es parte desde 1999. El Estatuto del Niño y del Adolescente, llamamos de ECA, es una ley muy importante en Brasil. También contiene disposiciones específicas sobre la adopción internacional que deben ser observadas. El proceso de habilitación debe llevarse a cabo siempre ante las CEJAES, que llamamos, como llamamos, las comisiones estatales judiciales de adopción internacional, que se encargan de todo el procedimiento, desde el preregistro en el Sistema Nacional de Adopción hasta la sentencia judicial de adopción. Así, todas las adopciones internacionales en Brasil deben pasar
por las CEJAIS, organismos que actúan plenamente en todas las etapas del proceso adoptivo, hasta después de 2 años, porque existe un seguimiento para certificar que todo vaya bien, que todo pasa bien con el niño. Cuando el proceso de adopción internacional no sigue el trámite legal organizado por las CEJAIS, no se considera una adopción ilegal, sino tráfico internacional de niños. La actuación de las CEJAIS influye directamente en la prevención del tráfico internacional de niños y adolescentes, ya que siguen criterios muy rigurosos de organización y sistematización. Sin embargo, un minutito. No sé qué pasa. El vídeo. Oímos bien, ¿eh, Priscila? ¿Todo bien? Sí, sí. Y cuando vos nos digas, pasamos el video que mandaste. Perfecto. Sin embargo, precisamente debido a este rigor, en Brasil el número de adopciones internacionales no es muy alto, por la dificultad y exigencia de los requisitos y también por la ausencia de políticas públicas que fomenten la adopción internacional, lo que constituye un problema en el país. La legislación brasileña prioriza la adopción por familias brasileñas y la adopción internacional se considera una medida excepcional. Es decir, cuando nadie quiso adoptar a ese niño en Brasil, pasa al registro internacional. Generalmente no se trata de niños, generalmente se tratan de niños más grandes, de más de 8 o 10 años, y también grupos de hermanos. Italia, Estados Unidos y Francia son los principales países que adoptan niños brasileños. Toda esta dificultad ha hecho que el número de adopciones internacionales en Brasil haya disminuido mucho en los últimos años, según una investigación desde 2023. Aunque en Brasil la adopción internacional está regulada por leyes que establecen criterios estrictos por su implementación, la práctica criminal que implica la remoción de niños de sus familias biológicas hacia otros países sin el debido proceso legal también existe. Especialmente cuando ocurre mediante la falsificación de la declaración de nacido vivo y de certificados de nacimiento. Bandas extranjeras involucradas en la falsificación de certificados de nacimiento de niños brasileños reclutan mujeres de comunidades desfavorecidas cuyos hijos recién nacidos o menores de 2 años no tienen padre identificado en el certificado de nacimiento y les ofrecen dinero para obtener una copia duplicada del certificado de nacido vivo. Luego, hacen que reconozcan a un extranjero como padre del niño, añadiendo esta información falsa en el certificado de nacimiento original. Una vez establecida la paternidad, con base en ese certificado falso, los delincuentes programan la emisión de pasaporte para el niño, lo que permite su salida del país acompañado únicamente por uno de los padres. Entonces, el padre falso lleva al niño al extranjero. Esta dinámica ocurre con la participación de familiares y de la madre, a veces consciente de su conducta, otras veces engañada, lo que termina en la pérdida del niño. Otra forma de cometer el delito es reclutar mujeres embarazadas que pretendan entregar a su hijo en adopción, pero que a cambio desean recibir una suma de dinero. En este caso, la madre es orientada a rellenar el certificado de nacido vivo con los datos de una falsa madre, presentando documentación falsa. No hay necesidad de confirmación muy fuerte en algunos lugares del país. Así, en el registro civil,
la falsa madre consigue registrar el niño como propio. En los últimos años se han desmantelado algunas bandas, pero todavía se trata aún de una realidad actual en nuestro país. Se trata de una conducta que constituye delito en Brasil, tipificada en el artículo 239 del ECA, Estatuto de la Criança y Adolescente. Para combatir esta práctica, desde 2010, las actas de nacimiento, matrimonio y disfunción empezaron a emitirse en un nuevo formato, creado por la Corregedoria del Consejo Nacional de Justicia, que contiene un número de matrícula que permite una mayor transparencia y control a nivel nacional. Esta matrícula incluye un código de la propia oficina registral que sirve para localizarla, el número de libro, hoja y acta, generando un dígito verificador. La situación es aún más grave en algunas zonas del país, especialmente en las regiones norte y nordeste, donde existe un alto índice de niños sin registro de nacimiento. En la región norte, el 9,78% de los niños nacidos en maternidad no son registrados y se vuelven invisibles para la red de protección, sin huellas digitales en el sistema de la Policía Civil. Lamentablemente, muchos de estos niños no son llevados al extranjero para ser adoptados por una familia. Son utilizados para exploración sexual, religiosa, trabajo infantil, tráfico de órganos y capacitación para el crimen. El combate a este grave problema se lleva a cabo mediante la actuación incansable de los organismos de la red de protección en conjunto con autoridades internacionales para identificar y prevenir estos delitos mediante una fuerte fiscalización, organización de operaciones específicas y políticas públicas para instruir la población en general, escuelas, hospitales, etc., sobre cómo actuar cuando se encuentran con niños cuidados que se presentan sin documentos y sin formalización. Ahora, me gustaría presentarles un vídeo que fue difundido recientemente en una conferencia en el norte del país, precisamente con el objetivo de concienciar a las personas sobre la importancia de enfrentar la trata de niños y adolescentes. Es eso. ¿Hay un vídeo, Patricia? Sí, ahí está, lo están poniendo. Perfecto. É preciso intensificar o enfrentamento ao tráfico humano, que também atinge crianças e adolescentes. Oferece possibilidades para a adoção ilegal, exploração sexual, religiosa e da mão de obra infantil, para o tráfico de órgãos e aliciamento para o crime. O problema é real, facilitado pelo alto índice de crianças sem registro de nascimento e que se tornam invisíveis à rede de proteção, sem digitais no sistema da Polícia Civil. Os órgãos da rede de proteção devem ser acionados no caso de crianças e adolescentes estarem sob cuidados de terceiros sem formalidade legal. Ajude a mudar essa triste realidade. Muchas gracias. Es eso, Patricia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Priscila, súper interesante. Ahora pasamos a nuestra última panelista, que es Carmen Marianela Maldonado. Como les dije, Carmen fue ex jueza de familia de Ecuador, luego hizo un posgrado en Alemania y actualmente está ejerciendo la profesión en Alemania. Es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Quito, máster en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Ruhr en Alemania. Tiene más de 25 años de experiencia en áreas de familia, menores, migración, especializándose en mediación y asesoramiento jurídico. Es docente actual online, da cursos en línea de Derecho Civil y de Familia y seminarios y conferencias en los ámbitos del derecho civil, de migraciones
de Menores y de Familia. Y por supuesto es miembro de AICUDEFA. Marianela, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Buenas tardes acá en Alemania. Buenos días, Pati. Buen día. Bueno, en primer lugar, quiero extender mi agradecimiento fraterno a la Universidad Austral, a CIDEIP, al Senado argentino, a la Unión Interparlamentaria, a la Fundación Hans Eidel y a Gralac. Creo que en realidad el tema de las adopciones internacionales y de que todos los niños tienen derecho por su identidad a crecer en una familia es un tema que como especialistas en el derecho de familia nos une fraternalmente, intercontinentalmente entre todo el mundo. Los especialistas, académicos, investigadores, tenemos la obligación humana de aportar en lo que tengamos de expertise dentro de los temas de familia al mundo entero. Y qué mejor ante la Universidad Austral poderles hablar de las adopciones, de los procesos de adopción internacional, de datos estadísticos en Ecuador y en Alemania. Voy a empezar por motivos de tiempo y por especialidad, lógicamente por el país que lleva mi corazón, que es Ecuador. Y antes de hablar un poco de la doctrina, quisiera compartirles ciertas cifras estadísticas gracias al aporte del gobierno ecuatoriano actualizado. Son cifras que datan del 2025. Las acabo de recibir justamente 10 minutos antes de entrar a mi ponencia. Es como quien dice el pan fresquito salido del horno. Si me permiten, por favor, compartir la pantalla. Estás autorizada a compartir, Marianela. Lamentablemente no. Share, aplasto compartir y no para compartir. ¿Querés enviármela y lo compartimos desde acá? Por supuesto, sí, porque sería una pena que no puedan. Un momentito, déjenme ver. Acabo de enviar a Franco las láminas. Vamos a empezar con la gestión de adopciones internacionales, con un informe emitido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en gestión de adopciones del junio del 2025. Es decir, son datos extremadamente frescos en donde tenemos justamente por parte de la primera autoridad del Estado ecuatoriano competente para realizar adopciones nacionales e internacionales dentro del trámite administrativo, es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y por gentileza del gobierno me permito darles cifras del año 2025. Los procesos de candidatos adoptantes en las unidades técnicas de adopciones a nivel nacional en el Ecuador realizados hasta junio del 2025 se componen de los siguientes datos. Hay 47 familias actualmente solicitando información sobre adopciones nacionales e internacionales. Las entrevistas iniciales, estoy en las láminas de estadísticas, Franco, en la segunda lámina. Las entrevistas iniciales generalmente están más o menos en un número de 16 al mes. Y la formación continua, ¿qué es lo que significa? Que las familias solicitantes tienen que tener al menos un año de formación continua de lo que significa el régimen de la adopción plena. En nuestro país, en Ecuador, el régimen de adopción nacional e internacional es el régimen pleno, es decir, el niño pasa a ser hijo prácticamente biológico de los padres adoptantes. Nosotros buscamos dar al niño una familia, no buscamos dar a la familia un niño. Garantizamos el derecho a la identidad y el derecho que el niño tiene a vivir dentro de una familia, a crecer dentro de una familia y a formar parte de una familia.
La entidad administrativamente que en nuestro país hace las veces de recopilar las carpetas, de verificar que tanto las carpetas de los expedientes estén al día de los solicitantes y de los niños que están ya en proceso de adopción, es decir, ya han sido declarados en abandono completo o en estado de adoptabilidad, pues entran justamente al Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de un comité denominado las Unidades Técnicas de Adopciones, que estamos en la lámina 2. ¿Sí están viendo la presentación? Llegó la presentación, ¿no? Sí, ahí la suben. Ya no llegó. Estamos justamente en la lámina 2, querida Patti, del gobierno, del informe de junio de 2025. Se están proyectando las láminas porque es importante que se miren. Estamos en eso. Yo continúo con esto, como les digo, las unidades técnicas de adopciones a nivel nacional se encuentran administradas y organizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y son estas unidades técnicas las que hacen los estudios del hogar, las que receptan las solicitudes. Perdón, Marianela, ahora sí ya se están viendo. Estamos en la lámina 2, Patti. Sí. Entonces, ahí se puede visualizar los estudios de hogar, las solicitudes de adopción, cuántos procesos han sido remitidos a terapia, cuántas declaratorias de idoneidad mensuales tenemos, cuántos expedientes de familias remitidos al Comité de Asignación Familiar tenemos. Es decir, la situación en el Ecuador se compone de dos fases, la fase administrativa de la adopción y la fase judicial de la adopción. En la fase administrativa de la adopción son las unidades técnicas de adopciones a nivel nacional que se encargan justamente de todos los pasos que se encuentran en la lámina 2, es decir, verificar y estudiar que se encuentren todas las solicitudes, tanto de adoptantes como de adoptados, en orden, ya que la fase administrativa concluye con un informe del departamento jurídico, del departamento social y del departamento psicológico, en donde vía administrativa declaran a los solicitantes y a los niños en estado de poder ser asignados en declaratoria de idoneidad para poder ser asignados a proceso de adopción judicial. Es decir, declaran que sus carpetas están completas, declaran que todos los documentos que dice el Código de la Niñez que deben completar están en orden, sobre todo del niño, la declaratoria y la sentencia judicial de estado de adoptabilidad es la básica para el Ecuador. Y de los solicitantes, en el caso de las adopciones internacionales, que no son entregas directas, que no se celebran sin convenios. Los convenios internacionales entre las autoridades tanto de los países europeos o de cualquier país que quiera celebrar adopciones internacionales con el Ecuador, tiene que ser vía convenio internacional. Es decir, aquellas entidades especializadas en adopciones internacionales de los diferentes países del mundo presentan las solicitudes y receptan las solicitudes y las carpetas de aquellos solicitantes italianos, españoles, noruegos, suizos que quieran adoptar un niño en Ecuador, las receptan y son enviadas a través de las agencias internacionales de adopción a el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Antes se hacía todo a través de una autoridad central, como se lo hace cuando hay casos de sustracción, pero ahora es el Ministerio de Inclusión el que está a cargo de estas competencias. Pasando ya a la lámina 3, podemos ver los procesos de los candidatos adoptantes en las unidades técnicas de adopción a nivel nacional. No olvidemos que en el Ecuador las adopciones internacionales son de última ratio, es decir, tienen prioridad, como en algunos otros países de Latinoamérica, las adopciones nacionales, es decir, parejas y las familias, sean binacionales o de extranjeros con ecuatorianos que estén radicados en el Ecuador, tienen la preferencia y luego pasan, si es que ya no hay más carpetas de familias que se encuentran radicados en el Ecuador, sin necesidad de que sean o no sean ecuatorianos, pues pasamos a las adopciones denominadas internacionales. Y aquí tenemos los procesos de los candidatos adoptantes en las unidades técnicas de adopción,
que varían lógicamente en el número de solicitudes, registro de familias solicitantes. Todo esto es un registro solamente de junio del 2025. Cada mes es diferente, puede ser mayor, puede ser menor, pero para que tengan una idea de que en Ecuador sí se mueve mucho el tema de adopciones y sobre todo las adopciones internacionales se está moviendo para aquellos casos de niños que tienen algún tipo de discapacidad, aquellos casos de niños que son denominados de difícil adopción, justamente por las edades que tienen, es decir, son mayores de 8, 9, 10 años, y ellos tienen que tener acceso a una familia. Y hay agencias internacionales que trabajan con familias que cumplen los requisitos para poder adoptar a niños denominados de difícil adopción. En la lámina número 4 tenemos el perfil para el que... Marianela, nos mandaste un PowerPoint con un montón de láminas. Estoy justamente en el PowerPoint que dice Gestión de Adopciones, Informe Junio 2025. El otro sí es el PowerPoint de la parte normativa, que todavía Claro. no lo he topado. Ah, no, es otro. Es otro el PowerPoint. ¿Es otro PowerPoint? Mandé dos. El uno es de el Informe Junio 2025. Estamos en otro. Sí, ustedes creo que están en el de normativa. ¿Seguís sin poder compartir vos, Marianela? Y sigo sin poder compartir, lamentablemente, Pati, no sé qué pasó, pero no me permite. Le aplasto compartir y no me sale. Ya te mandé, Pati, el informe de junio de 2025. Estamos en la lámina número 5. ¿Ahí lo encontraron? ¿El otro? Listo. Ahora sí. Ahí está. Vale la pena verlo porque realmente son cifras, ¿no? Y como la temática no solamente es normativa, sino también es de estadística, creo que vale la pena revisar. ¿Vos lo ves, Marianela, o no lo ves? Yo estoy exponiendo en mi registro, pero voy a irme donde Sí, no, ahora sí estamos en la hoja 5. Perfecto. Entonces estamos en la hoja 5. Entonces, en la hoja 5 tenemos la situación de niños, niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad en junio. Solamente en junio, para que vean lo dramático de la situación. Hay muchos niños que están viviendo en acogimiento institucional justamente porque la declaratoria de adoptabilidad está tardando en el Ecuador en el mejor de los casos 1 año, en el peor de los casos 2 años, justamente porque la situación de la administración de justicia en el Ecuador no ha mejorado. Se ha perdido un poco la confianza en la celeridad judicial y lamentablemente los procesos son procesos sumarios que deberían ser tomados en cuenta por los jueces de una manera especial y radicalmente rápida, pero el proceso en sí de declaratoria de adoptabilidad, que es lo que nosotros necesitamos para poder continuar con el proceso de adopción, que es otro proceso sumario que se tramita por cuerda separada y que depende, lógicamente, la adopción de que se declare en adoptabilidad al niño. Por eso es que tenemos muchos niños que viven literalmente en acogimiento institucional y que han pasado desde que han nacido hasta 3, 4, 5 años en ese estado de acogimiento institucional prematuramente, y mal dicho prematuramente porque debería ser mucho más rápida la resolución por parte de los jueces de la declaratoria de adoptabilidad. Sin embargo, ha pasado 2, 3, 4 años y a los 4 años ya los niños pasan a formar parte del grupo de los niños de difícil adopción, porque mientras más pequeños son los niños se adaptan mucho más rápido al proceso de emparentamiento, mientras más grandes son se adaptan con mayor dificultad. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina tenemos niñas, niños y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad que se encuentran en los comités de asignación familiar. Los comités de asignación familiar en mi país son aquellos que asignan o preasignan las familias adoptantes a los niños que se encuentran en su condición
judicial totalmente limpia, declarados en estado de abandono total. En el mes de junio del 2025 tenemos a 129 niños con declaratoria de adoptabilidad que se encuentran listos para que pueda la comisión hacer la respectiva asignación, lógicamente tomando en consideración los protocolos de aplicación que se encuentran establecidos en el título 7º de la adopción, capítulo 1 del Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país. Entonces, ahí podemos ver que existen 78 niños de 10 a 15 años y existen literalmente 38 niños de 16 años o más. Eso puede dejar entrever lo que acabo de decir, que los procesos de declaratoria de abandono son los que están siendo el nudo y la piedra angular de la problemática que hace que los niños, los adolescentes, permanezcan más tiempo en acogimiento institucional y esperando ser declarados en abandono para poder pasar al trámite de la adopción. Pasamos a la siguiente lámina. Listo. Los niños, niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad que se encuentran en las comisiones en junio, es decir, listos para iniciar los procesos de adopción, tenemos a grupos de hermanos 28 y a niños solo 55, solamente en el mes de junio. Los grupos de hermanos siempre vamos a tratar que los hermanos sean adoptados en conjunto. El principio es realmente prioritario de que no se separen a los hermanos y que los hermanos sean adoptados por familias que quieran acceder a esa posibilidad. Nosotros siempre, y ratificando que el Ecuador desde 1989 ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño y el 23 de marzo de 1990 el protocolo facultativo, pues realmente insistimos en que en primer lugar, los hermanos siempre sean adoptados. Si es que es por adoptantes nacionales, en conjunto, y si es que no, pues pasamos al programa de adopción internacional. Generalmente los países de Suiza, de Italia y de España son los que más, y de Estados Unidos son los que más adoptan niños de difícil adopción en nuestro país, y generalmente a los hermanos, no importa si es que uno de los dos tiene algún tipo de discapacidad, pues también adoptan a los hermanos. Luego tenemos grupos de hermanos en el grupo G3, en el grupo G4, 3-3, los niños por condición de salud, es decir, 58 niños saludables con tipo de enfermedad física o mental, la mental 12, y con discapacidad, y aquí sí tenemos diferentes tipos, leve, moderada y grave, con ambos tipos de condicionantes, discapacidad y tipo de enfermedad, pues un total de 29. Eso sería la parte estadística que realmente es importante tomar en consideración, que sí se está moviendo en el Ecuador el tema de las adopciones. Es tan actual el tema, queridas y queridos oyentes, que la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional está lógicamente dentro de la trayectoria de poder mejorar el sistema y poder mejorar la normativa para poder acelerar los procesos de declaratoria de abandono, que son lógicamente la piedra en el zapato de la Administración de Justicia y también de los orfanatos, en virtud de que se demoran demasiado y los niños pasan de 3 años a 6 años y de 6 años a 12 años, y es imposible luchar contra esta institucionalización de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, habiendo familias adoptantes internacionales que están interesadas en acceder a un proceso de adopción. Luego sí pasamos al PowerPoint de que estaba en la normativa general, como para un poco tratar de darles un resumen, las adopciones internacionales en mi país, y seguimos con Ecuador. Lógicamente, como todo país latino, siempre vamos a tener en nuestra Constitución el famoso principio constitucionalista del interés superior del niño, en donde en su artículo 44 de la Constitución
claramente explica que tanto el Estado, la sociedad y la familia deben promover de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños. Se parte, lógicamente, esta redacción de la doctrina de protección integral y entendiendo que el principio del interés superior del niño, niña y adolescente debe ser garantizado conforme la Convención de los Derechos del Niño y conforme las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la siguiente lámina tenemos un poco lo que en el Ecuador y para el Ecuador se ha entendido como principio del interés superior, en donde es un principio garantista que está orientado a satisfacer en su totalidad el ejercicio efectivo de todos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y dentro de esos derechos, lógicamente, está el de tener derecho a crecer y estar dentro de una familia. También en la sección quinta de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estamos en la lámina 4, tenemos el artículo 45, en donde también se refresca un poco el tema de a qué tienen derecho nuestros niños. Tienen derecho a una familia, tienen derecho a crecer dentro de un Estado que debe reconocer y garantizar la vida, incluido el cuidado y la protección. Y en el cuidado y la protección está lógicamente el poder estar dentro de una familia. Para nuestro país, la finalidad de la adopción, lámina 5, la adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea. Nosotros buscamos una familia para nuestros niños ecuatorianos. Nosotros buscamos una familia idónea para nuestros niños de difícil adopción, con discapacidad, en donde el niño se sienta permanentemente resguardado, protegido y definitivamente le haga bien al niño. Se sienta bien en su proceso de emparentamiento, se sienta querido, se sienta comprendido. Y justamente, ¿cómo podemos llegar a eso? Formando equipos técnicos de adopción que desarrollen su función en la aptitud social, legal y psicológica de una manera absolutamente consciente, porque las declaratorias de idoneidad, tanto de las parejas adoptantes como de los niños, deben ser sumamente estudiadas. Es decir, ¿qué voy a asignar? ¿Qué tipo de familia voy a asignar a este niño? ¿Cómo puedo hacer los reajustes? ¿Cuáles son los protocolos de aplicación? Tenemos protocolos de aplicación, lámina número 6, en donde en primer lugar partimos del principio, en su artículo 152, de que la adopción es una adopción plena. Es decir, solamente se admite una adopción legítimamente plena en virtud de que tanto los adoptantes como el adoptado, en su generalidad, se asumen los derechos, los atributos, los deberes, las responsabilidades, las prohibiciones, las inhabilidades, los impedimentos, las herencias, todo en una forma plena. Es decir, la relación parento-filial se vuelve legítimamente plena en tanto en cuanto que cuando se hace la adopción, el juez en sentencia pronuncia la adopción y da lugar a la adopción, se anula totalmente todo el historial genético y biológico que se encuentra registrado en el registro civil y en las unidades de datos. No tiene en esos momentos ya ningún acceso a esa información porque se adopta el régimen pleno. El Código de la Niñez y Adolescencia y los principios de la adopción, en la lámina número 7, son principios que se encuentran establecidos en el artículo 153, en donde los niños, las niñas y los adolescentes y los candidatos a adoptar deben recibir una preparación adecuada para la adopción. Y nosotros dividimos esa preparación adecuada para la adopción en dos fases. La fase administrativa, que la asume un ministerio, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y la fase judicial, que la asumen los jueces especializados de familia, mujer, niñez y adolescencia. En la fase administrativa se hacen los estudios especializados, se analiza que todos los solicitantes tengan todos los documentos en orden, que todas las carpetas que vienen del extranjero están debidamente apostilladas, estén debidamente traducidas, que todos los solicitantes hayan realizado el curso de familias, es decir, que hayan realizado ya los cursos de preparación, tanto en sus países de origen como entrevistas personales en las unidades técnicas de adopción. Y una vez que ya todas las formalidades, todos los requisitos de forma se hayan cumplido, tanto del niño como de la familia, pues son los comités de asignación quienes se encargan de
elaborar el respectivo informe, tanto para niños como para familias, y decir que efectivamente se emite la declaratoria de idoneidad. Es decir, tanto el niño como las familias se encuentran idóneas para pasar a la fase judicial. Y la fase judicial inicia con una demanda de adopción presentada ante las unidades de familia, mujer, niñez y adolescencia de el Ecuador, y los jueces tienen la obligación de dar prioridad a este tipo de procesos, especialmente en los casos de adopciones internacionales donde los padres viajan desde el extranjero para quedarse al inicio, desde hace como más de 15 años atrás. Las adopciones se manejaban de una manera un poco más célere y las familias internacionales se quedaban entre 3 a 4 semanas en el Ecuador, justamente para que puedan terminar de sellar el proceso de adoptivo con la audiencia y también con la resolución, sacar los respectivos documentos de cédula de identidad, partida de nacimiento, pasaporte y poder regresar a su país. Sin embargo, últimamente el proceso de emparentamiento, especialmente en aquellos niños de difícil adopción, tiene que ser prioritario. No estamos aquí luchando en contra del tiempo, pero si es que estamos hablando de niños o niñas que tienen 4, 5, 6, 10, 12 años de edad, el proceso de acercamiento a sus padres adoptivos por motivos de edad, por motivos de cultura, por motivos de lenguaje, tiene que tomar su tiempo. Y ha habido casos en que para que se puedan emparentar, para que se puedan acercar y crear un vínculo paterno-filial, han pasado 3, 4 o 5 semanas. Entonces ahora las parejas están dispuestas y saben que evidentemente lo mínimo que deben permanecer en el Ecuador es un tiempo de 6 a 8 semanas. En otros países viajan por medio año. Entonces, en el Ecuador actualmente la pareja que más se ha quedado es una pareja italiana que adoptó a 2 hermanos. El uno tenía una discapacidad grave y no hubo ese acercamiento espontáneo rápido y tuvieron que esperarse casi 3 meses para poderse llevarse a los niños con sentencia de adopción a Italia. En la siguiente lámina, número... Marianela, te quedan 3 minutos. Gracias. En general, bueno, la declaración de la aptitud legal de niño, niña, adolescente para la adopción se encuentra establecido en nuestro código y es más o menos como les habíamos manifestado. Lo importante aquí en la lámina número 10 es la adopción internacional, en donde se constituye una de varias opciones en materia de cuidado estable. Cuando se trata de un niño que no puede ser criado en un ámbito familiar, en su país de origen, la adopción internacional puede resultar la mejor solución de carácter permanente. Se considera la adopción internacional en nuestro país aquella en la que los candidatos, puede ser cualquiera sea su nacionalidad, tienen su domicilio habitual en otro estado en el que el Ecuador haya suscrito indefectiblemente un convenio de adopción, así como aquella en la que él o los candidatos adoptantes sean extranjeros domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a 3 años. Por motivos de tiempo, lógicamente, los instrumentos internacionales más importantes en donde el Ecuador ha ratificado son la Convención de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional, que es el documento más importante, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. Y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Sociales y Jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños en la resolución de la Asamblea General de 3 de noviembre de 1986. Finalmente, las cifras en la lámina 16 de adopciones, y esto también pancito caliente, adopciones de enero a junio del 2025 en el Ecuador tenemos 129 declaratorias de adoptabilidad, niños adoptados 23, niñas adoptadas, 19, adopciones nacionales, 39 y adopciones internacionales, 3. Total de adopciones realizadas, 42. Tenemos datos del 2024. Este material lo voy a compartir con todos ustedes, lógicamente. En materia de el trámite y los casos de adopción ilegal, que sí es importante que lo vean en la lámina 18, de acuerdo a una investigación de la Policía Nacional Ecuatoriana, se conoce que en 1989, 13 niños y niñas ecuatorianos fueron trasladados a Noruega a través del Foro de Adopción de Oslo. Al parecer fueron adoptados de manera ilegal, es decir, sí hubieron y sí se dieron las famosas entregas directas.
la venta de niños, la trata de personas. Existen varias denuncias que todavía aún se encuentran, algunas de ellas en investigación, indicando que eran procesos ilegales de entregas directas. La Dirección Nacional ahora de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro, la DINASED, y la Policía Nacional mantiene abiertas algunas investigaciones al respecto, pero son reservadas. Pero el mayor problema que se dio en mi país fue justamente con Noruega y a través de este famoso foro de adopción de Oslo. Las referencias en el caso de Ecuador tienen en la lámina número 19 y con respecto a los temas de Alemania, sí me gustaría solamente un momentito, nada más, no me voy a demorar más de un minuto, finalmente decirles que la adopción alemana se caracteriza por un proceso riguroso y bien estructurado, lógicamente, en donde no se adoptan niños en Alemania, son las familias que viajan al extranjero, a Latinoamérica, a adoptar niños, y en Alemania los solicitantes deben pasar por una evaluación súper exhaustiva, larguísima, de no un año, sino 2 o 3 años, que incluyen entrevistas anuales, revisiones semestrales de antecedentes, de capacitación en crianza, en cuidado. Tiene un enfoque súper meticuloso, no solo asegura que los padres adoptivos estén preparados emocional y financieramente, sino que también se prioriza la estabilidad y el desarrollo saludable del niño. En Alemania se ratificó mucho más tarde que el Ecuador la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño en 1992, y el marco legal que regula la adopción en Alemania es sólido y protege los derechos de todos los involucrados. Se fomenta la adopción internacional sobre todo, pero con estrictas normativas y con la figura del abogado del niño, en donde el abogado del niño también interviene en el proceso, buscan también prevenir el tráfico de niños, y al final del proceso los nuevos padres celebran una ceremonia que simboliza la unión familiar, brindando con un sentido de pertenencia y amor al adoptado. Hay una ruta desde que se inicia hasta que se termina, de más o menos, que dura entre 2 a 3 años, y el proceso de adopción en Alemania se presenta como un camino lleno de esperanzas y oportunidades cuasi perfectas, en virtud de que las familias alemanas pasan por procesos sumamente exhaustivos de análisis psicológico y sobre todo social. Esto en general y en resumen. El estudio profundo y la investigación pues ha recibido Franco y ha recibido Patti, y la pueden compartir con todos los que se encuentran el día de hoy en esta sala. Muchísimas gracias por el tiempo y me quedé corta realmente. Gracias. De esta manera cerramos el panel de